el joven logró un puesto de investigador asistente en el Museo de Antropología y Etnografía de Leningrado y allí se volcó en aquel gran desafío intelectual y científico. Aunque Landa, en su intento de comprender la escritura maya, tuvo a su disposición a nativos que conocían la lengua hablada y escrita de sus antepasados, las diferentes maneras de pronunciar las letras dio lugar a que cometieran muchos errores. Según dedujo Konorosov, cuando Landa le pedía a uno de sus ayudantes mayas que le dibujara el glifo que representaba, por ejemplo, la letra española B, el ayudante le dibujaba el glifo que correspondía a la sílaba B, es decir, el sonido completo que pronunciaba Landa. Por eso, todos los intentos de descifrar la escritura maya a partir del alfabeto de Landa que llevaron a cabo los eruditos a partir de su redescubrimiento en el siglo XIX, fracasaron. El principal fallo de Landa fue pensar que la escritura maya era alfabética, aunque empleara letras diferentes a las latinas. Sin embargo, la escritura maya, tal y como concluyó Konorosov, tras estudiar el puñado de códices supervivientes, estaba compuesta de 355 signos y semejante cantidad no se podía corresponder con una escritura alfabética, sino que se trataba de una escritura fonética logosilábica, es decir, que los signos mayas también representaban sonidos. No había que pensar en letras, sino en sílabas. Y esa fue la clave para descifrar los glifos, que a su vez podían estar compuestos por uno o varios de aquellos signos. En 1952, Konorosov, que por entonces solo tenía 30 años, comenzó a publicar sus primeros artículos sobre el desciframiento de la escritura maya. Pero la reacción en el bloque occidental, donde los arqueólogos nunca habían dado importancia al aspecto fonético y creían que los glifos solo estaban compuestos por signos, fue de incredulidad. Aunque en aquella época ya se sabía que algunas de las primeras escrituras, como el egipcio antiguo o la cuneiforme, contenían un significativo componente fonético, la opinión predominante entre los mayistas era que la escritura maya carecía de esa característica. Uno de los principales expertos en la cultura maya que había entonces, el arqueólogo británico Sir John Eric Thompson, fue también uno de los principales detractores de Konorosov, a quien acusó de haber identificado erróneamente los glifos recogidos por Landa. Raro era el mayista occidental que no se atreviera a contradecir las tesis de aquel jovencito soviético en plena Guerra Fría. Sin embargo, con el transcurso de los años y las investigaciones, acabó siendo evidente que el sistema de Konorosov funcionaba y a través de sus esfuerzos, el alfabeto de Landa se convirtió para los glifos mayas en lo que la piedra de Rosetta había supuesto para los jeroglíficos egipcios. En 1963, Konorosov publicó una monografía titulada La escritura de los indígenas mayas, en la que profundizaba más en su técnica de desciframiento, y en 1975 sacó a la luz diversas traducciones de manuscritos mayas reunidas bajo el título de Los manuscritos jeroglíficos mayas. Y no fue hasta aquel año cuando comenzó a despegar realmente el desciframiento de las escrituras mayas, pero no por la nueva obra de Konorosov, sino por el fallecimiento de Thompson, cuya influencia en el mundo académico especializado en la cultura maya era enorme, y siempre sostuvo que Konorosov estaba equivocado, al tiempo que defendía su propia visión de los antiguos mayas, según la cual estos eran astrónomos pacíficos sin conflictos. Las obras de arte y las estelas con glifos de las antiguas ciudades mayas comenzaron a contar su historia
a los investigadores. Y de ese modo, a pesar de que la escritura, al igual que en la mayoría de sociedades antiguas, solo era conocida y empleada por las élites, se pudo conocer con mayor rigor la cultura y la sociedad de los antiguos mayas, una civilización interesada en el conocimiento, pero también guerrera, que vivió largos periodos de esplendor y, como todas, atravesó también periodos de declive. ¿Por qué ningún estudioso de la cultura maya había logrado descifrar la escritura maya antes que Conorosov, siendo que éste jamás había visitado una ruina maya? El soviético lo atribuía a que él era un lingüista, mientras que quienes lo habían intentado con anterioridad eran en su gran mayoría arqueólogos y antropólogos. En 1990, cuando la Unión Soviética estaba ya cerca de su disolución, Conorosov pudo viajar al extranjero y fue condecorado en Guatemala con la Orden del Quetzal. En aquel viaje pudo visitar por fin varios de los principales sitios arqueológicos mayas, como Tikal. En 1994, el gobierno de México condecoró a Conorosov con la Orden del Águila Azteca, la más alta condecoración que se otorga en ese país a un ciudadano extranjero. Yuri Conorosov falleció en un hospital de San Petersburgo en marzo de 1999, víctima de una neumonía, rodeado por sus familiares y acompañado por su hija, Ekaterina. Conorosov, con modestia, siempre se describió a sí mismo como un mero discípulo de Landa, quien, a su modo de ver, había hecho la labor principal al crear su famoso alfabeto. Pero lo cierto es que sin la mente de Conorosov, sin sus enormes conocimientos lingüísticos de tan diversos sistemas antiguos de escritura, el erróneo trabajo de Landa permanecería incomprendido y la escritura maya seguiría siendo considerada un misterio irresoluble.